Conectando. Conectando. Bueno, venían viendo lo que se llama derecho penal tributario. La profe le hizo la introducción y le desarrolló los primeros artículos de la ley penal tributaria. Es muy importante que ustedes sepan estos artículos porque no solamente se lo va a temar en los finales y en los parciales, sino que le va a servir cuando ejerza la profesión, porque ustedes también pueden estar, van a ser responsables como profesionales de la materia, y esta ley está direccionada también a los contadores que intervienen en el ejercicio de sus funciones y que puedan quedar responsables o no. Además de que puedan defender ustedes a su cliente, al contribuyente, como contadores. ¿Sí? La ley penal tributaria es una ley que conforma el Código Penal, es uno de los códigos que está sancionado por el Congreso de la Nación, lo dice la Constitución de la Nación, solamente el Congreso de la Nación puede emitir el Código Penal. Se creó una ley penal tributaria que forma parte del Código Penal y que tiene que ver con delitos pura y exclusivamente tributarios. Las leyes penales tributarias en realidad es una sola que se fue modificando año tras año, 2004, 2011, porque va evolucionando el derecho, va evolucionando la sociedad y el derecho se tiene que adaptar a los nuevos cambios. Fíjense ustedes que hay nuevas modalidades de facturación, todas online, y a la misma vez que la AFIP va incorporando formas de facturación, formas de presentación de declaraciones juradas, formas de verificación, formas de fiscalización, se van incrementando las formas en que se puede cometer hechos que están penados por la ley. Por eso es muy importante que ustedes presten atención. No van a ser abogados y contadores, pero es específica esta materia y sobre todo le incumbe a los contadores, que son los que intervienen en los balances, en las declaraciones juradas, en las liquidaciones de impuestos, en la presentación. Hola, se me cortó. ¿Me escuchan ahora? Ahora sí. Sí, profe. Sí, profe. Ahora sí. Anda muy inestable la conexión. Vamos a seguir. Profe, disculpe. La profe por ahí sí. apaga la cámara para que salga más fluida la voz. Bueno, a ver, vamos a hacer caso. Bueno, como les decía, ¿ahí se escucha bien, chicos? Por favor. Sí. Sí, profe. Bueno, entonces nos toca ver la ley penal tributaria. Específicamente, vamos a ver, me pedía el alumno que veamos el artículo 12. Se llama alteración dolosa de registros, el delito. El delito significa que hay una acción típica antijurídica culpable que está sometida a una adecuada sanción penal y que reúne los requisitos objetivos de punibilidad. Ese es el significado de la palabra delito. De tal forma que la ley penal tributaria, ¿sí?, que es la ley con un nuevo número, se llama la 24.769, en su artículo 12, determina un tipo de delito que se llama alteración dolosa de registros. El artículo 12 fue incorporado en el año 2011 y el artículo 12 bis también en el año 2011. La alteración dolosa de registro reza de la siguiente forma: será reprimido con prisión de 2 a 6 años el que de cualquier modo sustrajere, suprimiere, ocultare, adulterare, modificare o inutilizare los registros o soportes documentales o informáticos del Fisco Nacional de la provincia de Buenos Aires
relativos a las obligaciones tributarias o los recursos de la seguridad social con el propósito de disimular la real situación fiscal de un obligado. Se llama alteración dolosa de registros, chicos. Ese es el delito. Alteración dolosa de registros. ¿Sí? La alteración dolosa de registro, ¿cuál es el hecho punible? El hecho que se percibe. Alterar registros o soportes documentales o informáticos del Fisco Nacional relativos a obligaciones tributarias o de la seguridad social. Y de esta forma hacer desaparecer o hacer aparecer una diferente situación económica del obligado. ¿Se entiende? ¿Cuál es el hecho punible? La alteración de registros o soportes documentales o informáticos. Y de tal manera hacer aparecer una situación diferente económica de un obligado. ¿Se entiende? Ese es el hecho punible del artículo 12. Cuando le pregunten cuál es el hecho punible en la alteración dolosa de registro, es alterar registros o soportes documentales o informáticos y de esta manera hacer aparecer o parecer una diferente situación económica del obligado. El elemento subjetivo del delito es el dolo directo, es decir, requiere dolo directo. El dolo es la parte del delito que requiere intención de cometer el hecho, conocimiento y voluntad. ¿Se entendió? Cuando hay dolo directo es porque el sujeto quería hacer eso y sabía que lo hacía. ¿Sí? El propósito del autor de este delito es el de disimular la real situación económica de una persona. ¿Sí? ¿Quién es el sujeto activo con este delito? ¿Quién puede ser sujeto activo de este delito? El obligado, el contribuyente o la contribuyente. ¿Sí? O cualquier tercero. En la mayoría de los casos será un tercero con posibilidad de acceso al banco de datos del fisco, lo cual le puede posibilitar acciones típicas. ¿Sí? Por lo general, ¿quién puede ser un tercero? Es un contador, una contadora, una persona que le maneje la clave fiscal al contribuyente. ¿Sí? ¿Cuál es la acción típica de este delito? ¿Sí? Este delito se consuma, se dice en el derecho penal, se consuma, se concreta, ¿sí? Por la ejecución de cualquiera de las acciones representadas por los verbos que están en el artículo 12. El propósito es ingresar en los registros del Fisco Nacional y realizar las conductas que describe el artículo 12. ¿Cuáles son las conductas? Sustraer, suprimir, ocultar, adulterar, modificar, inutilizar. Son 6 tipos de conductas que describe el artículo 12. Les vuelvo a repetir, ¿cuál es la acción típica? El delito se consuma o se concreta por la ejecución de cualquiera de las acciones representadas por los verbos. ¿Se escucha bien, chicos? ¿Me van siguiendo? Sí, profesor, disculpe. Nosotros con la contadora vimos la ley penal tributaria, la 27430, y ese es el artículo 11. Bueno, entonces el artículo 11, a ver, los Sí, corroboremos. en la 27430, que estuvimos viendo en la clase anterior. No, señorita, la 27. Ah, tiene razón, perdón, me equivoqué por la Sí, actualización. porque esta debe ser esta es la nueva, digamos, la 27430, ¿no? Sí, 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 Porque no pero hay es un ese 12 bis. Claro, sí, viene a ser el 11. el 11, correcto. A ver, tienes razón. Es que se suprimieron y cambiaron la numeración. Claro, ya no hay un 12 bis, digamos. Así es, correcto, correcto. Correcto, tienes razón. Gracias. Estamos en... Este es el artículo que querían ver ustedes, ¿verdad?
En realidad era el 12, porque lo vimos muy así al pasar con la profesora. Bueno, 2 segundos me da. Ahí Sí, está. sí. La 27.430, tenés razón. Vamos al 12. ¿Saben qué? Le voy a comunicar al del soporte técnico que grabe la clase porque no la están grabando. Por favor. Ahí está. ¿Me escuchan? Sí, profe. Bueno. Bueno, termino de darlo a este artículo que está, ¿sí? Sí, por favor. Sí. Entonces, la alteración dolosa de registros, ¿sí? Necesita para su concreción, ahí está, ahí lo están por grabar. La alteración dolosa de registros necesita para su concreción que se realice alguna de las conductas descritas en el artículo. Que las conductas son sustraer, significa, por ejemplo, apoderarse ilegalmente. Cuando se sustrae, se apodera ilegalmente. La otra conducta es la de suprimir, es decir, eliminar o hacer desaparecer una documentación. Ocultar, que lo podemos buscar como sinónimo de esconder. Adulterar, que es incluir datos falsos, ¿sí? Modificar, que sería transformar. Inutilizar, que sería volver ineficaz algo, ¿sí? El delito es de peligro, porque no es necesario que para su consumación, que a raíz de la acción desarrollada, se evada un tributo o una contribución de la seguridad social. Es de peligro, ¿sí? ¿Me van siguiendo? A ver si se me escucha. Sí, profe. Bien. Vamos siguiendo. Las aclaraciones que se le puede hacer a la acción típica, ¿sí? Es que el delito puede funcionar de dos maneras, ¿sí? En forma autónoma, ¿sí? Cuando se realiza la maniobra, por ejemplo, alterar registros o soportes documentales o informáticos del Fisco Nacional para disimular la real situación, pero no se logra la evasión, ¿sí? Se desarrolla este delito en forma autónoma, ¿sí? Sin lograr la evasión, pero sí se hizo la maniobra. Por ejemplo, el contribuyente alteró el registro o los soportes documentales o informáticos del Fisco Nacional. Entonces, en el momento mismo que con su maniobra realizó la alteración, ya se consuma el delito, ¿me entienden? No es necesario para que se consuma el delito que se logre la evasión. ¿Me van siguiendo? Entonces, si usted realizó una de las acciones que estipula la ley penal tributaria, por ejemplo, altera algún registro, algún soporte documental, ya se consuma el delito de alteración dolosa de registro. Pero no es necesario que usted logre evadir el tributo al fisco. Entonces, nosotros podríamos decir que hay una tentativa de evasión, ¿sí? Pero se aplica el artículo, este artículo, digamos, de alteración dolosa de registro, este delito se aplica en forma autónoma, ¿sí? Porque al estar incriminado, el simple hecho del fingimiento es delito de peligro, se intenta dificultar la acción del fisco para fiscalizar y para recaudar. Porque nosotros, le vuelvo a repetir, lo que se requiere en este tipo de delito es que se despliegue alguna de esas maniobras como sustraer, suprimir, ocultar, adulterar, modificar o inutilizar. Eso es lo que se requiere. Basta que haya hecho eso el contribuyente o el tercero, ya hay delito, ¿sí? Pero si mediante esta alteración de registros fiscales se logra evadir un tributo, se produce lo que se dice en el derecho
penal un concurso aparente de delitos, ¿sí? Es decir, usted realiza la maniobra, vale decir, sustrae, suprime, oculta, adultera, modifica, altera algún registro, usted lo realiza y con esa maniobra, con ese actuar, usted logra evadir, ya estamos ante una evasión, ¿sí? Entonces es absorbido este delito por la evasión, puede ser evasión simple o evasión agravada, ¿sí? Esto es porque la evasión, que es el resultado final, comprende la maniobra que se utilizó para lograrla, es decir, ya comprende esa alteración registral en el banco de datos fiscal, ¿sí? Entonces, en consecuencia, el tipo más perfecto es la evasión y excluye a la figura subsidiaria, que sería la alteración dolosa del registro, ¿sí? La evasión y la alteración dolosa, ¿sí?, también pueden concurrir con delitos del Código Penal como la falsificación de documentos, ¿sí? Bueno, esto es ya una cuestión muy técnica, pero yo quiero que sepan que en la alteración dolosa de registro, ¿sí?, se requiere que se desarrollen algunas de las conductas descriptas y no es necesario que logren la evasión. Si logran la evasión es el delito que absorbe a la figura, queda como figura principal, ¿sí? ¿Se entendió la alteración? No sé si me siguen, chicos. ¿Se escucha? Sí, profe, se entendió. Muy bien. Sí, profe. ¿Qué otro Sí, delito profe, quieren que entendieron. veamos? Que le haya quedado dudas. ¿Qué otro delito quieren que veamos? Chicos, por favor, pregúntenme lo que quieran, de qué tipo de delitos quieren que veamos. Ahora, ¿cuál quieren que veamos? Bueno, vamos a continuar, ¿sí? Profe, disculpe, ¿podría repasar los que están vinculados con la ley 11683? Están todos vinculados. Pero yo quiero que me pregunten de los delitos que vieron con la contadora Ewes, cuáles han sido las dudas que le han quedado. ¿Se entiende? Bueno, vamos a continuar, ¿sí? Siempre quiero que sepan, se les pregunta evasión simple y evasión agravada, ¿sí? Entonces, lo que es importante que ustedes sepan en la evasión simple es cuáles son los elementos del delito, ¿sí? Y quiero volver a esto porque siempre se le pregunta cómo o cuándo se da la evasión simple, ¿sí? Pero quiero que ustedes me digan, chicos, en qué han tenido dudas, cómo han avanzado en esto, qué otras dudas tienen, por eso quiero saber. Chicos, por favor, aprovechen porque la profe me pidió que les haga las aclaraciones.
Bueno, ¿me escuchan? Sí, profe. Bueno, vamos a continuar, ¿sí? Profesor, Sí, disculpe, ¿podría hacer así una síntesis digamos, a mí no me queda bien en claro lo que es la evasión simple, la evasión agravada? Digamos, sí. la única diferencia sería el monto, eso sería la... Bien, bueno, eso es lo que quiero que pregunten, porque después, siempre, muy bien. Bueno, la evasión simple, chicos, ¿sí? La evasión simple, el hecho punible, es evadir fraudulentamente el pago de tributos, ya sean nacionales, provinciales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿sí? El hecho punible es evadir fraudulentamente el pago de tributos, ¿sí? En la evasión agravada, ¿sí? Es el mismo hecho, evadir fraudulentemente el pago de tributos, ¿sí? Pero ¿cuál es la diferencia? Primero, cuando excede el monto, ¿sí? Cuando supera el monto que estipula el artículo 2, ya estamos ante una evasión agravada. ¿Qué agrava la figura típica del delito de evasión? Las circunstancias que estipula la ley. ¿Usted la tiene a mano la ley? No sé quién me preguntó. Yo, Ruarte, disculpe, no la tengo a mano, pero la puedo buscar igual Búsquela, para eso estamos, para que se saque las dudas. estoy con el celular. Disculpe. Em, em, mm, mm, sí. A ver. La ley, la 11683 sería, ¿verdad? Con la reforma de la 27430, ¿verdad? Yo quiero que sepan esto. El régimen penal tributario ha sido creado hace mucho tiempo y va modificándose algunos artículos para adaptarse a los índices inflacionarios y a las circunstancias jurídico-fácticas que hay en la actualidad. ¿Sí? Mire, Sí. el delito de evasión simple dice que el que será reprimido con prisión de 2 a 6 años, el obligado, ¿sí?, que mediante declaraciones engañosas, ocultaciones maliciosas o cualquier otro ardido engaño, sea por acción o por omisión, evadiere total o parcialmente el pago de tributos al fisco, el fisco provincial o la ciudad de Buenos Aires, siempre que el monto evadido excediere la suma de 400.000 pesos, ¿sí? Por cada tributo y por cada ejercicio anual, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Usted Sí. evade 400.000 pesos, más de 400.000 pesos para arriba, hay evasión simple siempre que se den los elementos del delito, ¿sí? Los elementos del delito son los siguientes. El hecho punible es evadir fraudulentamente el pago de tributos, ¿sí? Ese es el hecho punible, la evasión fraudulenta del pago de un tributo. ¿Cuánto debe superar? Lo que dice, ¿sí? Debe superar los 400.000 pesos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, sí. Bueno, ahora bien, ¿cuándo se da la evasión simple? Cuando el sujeto obligado al pago, ¿sí?, entendiéndose tal al contribuyente, al responsable o al sustituto, realiza una de esas acciones. ¿Estamos de acuerdo? Pero Sí, solo profe. pueden ser sujetos activos de este delito las personas físicas capaces, ¿sí? No Sí. hay evasión por parte de quien recibe el peso económico del tributo sin tener la obligación jurídica de pagarlo. ¿Se entendió? Por eso, quien puede ser obligado al pago es el contribuyente, el responsable o el sustituto. Sos contribuyente, sos responsable o sos sustituto por disposición de la ley. ¿Sí? Sí. ¿Cuál es la acción típica en la evasión simple?
¿sí? Que es el delito base, es la evasión simple. La acción típica es evadir fraudulentamente. Esto es muy necesario que ustedes lo sepan. En la acción típica de la evasión, la acción típica es evadir fraudulentamente, ¿sí? ¿Qué quiere decir evadir fraudulentamente? Evadir fraudulentamente es cuando se evita o se elude por el obligado al pago de lo que legítimamente adeuda, ya sea total o parcialmente. ¿Se entendió? Sí, Se evita o elude por el obligado el pago de lo que legítimamente se adeuda, ya sea total o parcialmente. Eso significa evadir fraudulentamente. Es evitar o eludir por el obligado el pago de lo que legítimamente se adeuda, que puede ser total o parcialmente, pero debe ser como mínimo ¿cuánto? ¿Cuánto es el monto? 400.000. Muy bien, ¿sí? Pero para que sea punible la figura, es decir, este delito, esta acción, debe ser acompañada de fraude, ¿sí? No solamente usted tiene que evitar o eludir pagar lo que legítimamente adeudada, sino que esa acción debe ir acompañada del fraude, que el fraude se configura cuando el resultado se logra utilizando las conductas que la norma describe. ¿Y cuáles son las conductas que la norma describe? Realizar las acciones mediante declaraciones engañosas, mediante ocultaciones maliciosas y con cualquier otro ardid o engaño. Así dice el artículo, ¿verdad? ¿Qué significa declaraciones engañosas? ¿Sí? Cuando las declaraciones son engañosas, contienen datos o cifras carentes de veracidad, ¿sí? Y ello se hace con el propósito de tergiversar los elementos que configuran la materia imponible. Por ejemplo, ¿qué podemos tergiversar? Las declaraciones juradas. ¿Se entiende? Sí. Cuando utilizamos ocultaciones maliciosas, chicos, las ocultaciones maliciosas son aquellas que ocultan o tapan la verdad. Así también cuando se calla lo que obligatoriamente debería decirse. Entonces, tenemos dos diferencias: las declaraciones engañosas y las ocultaciones maliciosas. Eso le preguntan en el final, chicos. ¿Qué entienden por declaraciones engañosas y qué entienden por ocultaciones maliciosas? Declaraciones engañosas, les vuelvo a repetir, contienen datos, esas declaraciones, o cifras carentes de veracidad, ¿sí? Y con el propósito de tergiversar los elementos que configuran la materia imponible. Por ejemplo, las declaraciones juradas. Y las ocultaciones maliciosas son aquellas que ocultan o tapan la verdad. Así como también cuando se calla lo que obligatoriamente debería decirse. Constituye ardid, chicos, esto es importante, constituye ardid el despliegue de artificios o maniobras que disimulan la realidad. Y este despliegue de artificios o maniobras que disimulan la realidad deben ser idóneos, tienen que tener la capacidad, la aptitud suficiente para burlar al fisco. Ese es ardid, eso significa ardid. Constituye ardid, entonces, el despliegue de artificios o maniobras disimuladoras de la realidad, que deben ser idóneas, deben tener aptitud suficiente para burlar al fisco. En cambio, el engaño es la aserción por palabras, por actos, en forma expresa o implícita, de que es verdadero lo que en realidad se sabe falso. Cuando usted asevera algo que en realidad es falso, ese es el engaño. Y este delito de evasión simple se puede
cometer por acción o por omisión, ¿sí? Eso es importante que ustedes sepan. Lo que se requiere mediante estas maniobras ardidosas o engañosas es que el fisco no logre advertir que sufrió el daño, quedando de esta manera el delito impune. El perjuicio se va a consumar, se va a concretar sin que el fisco intervenga. Y si intervino el fisco, se lo engañó. ¿Se entendió? Se va de tributos, tanto impuestos como tasas, como contribuciones especiales. No se incluye en este delito los intereses ni eventuales actualizaciones o multas. Eso es importante que ustedes sepan. El elemento subjetivo de este delito es el dolo. Se necesita dolo. El dolo en el derecho penal es la intención y el conocimiento de que se está cometiendo el delito, ¿sí? El dolo se manifiesta en el propósito de obtener un provecho patrimonial, dejando de pagarle al fisco lo que deberíamos haberle pagado. Debe haber intención y voluntad, ¿sí? Debe haber intención y voluntad. El evasor debe actuar con pleno conocimiento, ¿sí?, de las circunstancias y de las consecuencias. Y esto es importante, ¿me escuchan? Y esto es importante porque cuando llegamos a la condición objetiva de punibilidad, podemos darle respuesta a la pregunta de la alumna. ¿Cuál es la diferencia entre evasión simple y evasión agravada? Es la condición objetiva de punibilidad. Claramente la ley determina como evasión aquella que supera el monto dinerario estipulado en el artículo número 1, ¿sí? Y en caso de que se configuren los elementos que integran a la figura de la evasión simple, ¿sí?, y en caso de no superar los montos que indica la ley, este ilícito pasa a ser reprimido por el artículo 46 de la ley 11.683. ¿Se entendió? Que establece penas sobre multas sobre el importe evadido. ¿Qué quiero decirle con esto? Que puede darse en la actitud del contribuyente la figura de la evasión simple porque cometió los hechos que dicen, pero no superó los 400.000 pesos. Entonces, si es menor a 400.000 pesos, no estamos ante el delito de evasión simple, que tiene una pena privativa de la libertad. Si es menos de 400.000 pesos, pero se dieron todas las acciones, estamos ante la comisión del ilícito fiscal contemplado en el artículo 46 de la ley 11.683. ¿Se entendió? Profe, disculpe, me Sí, parece profe. que el piso objetivo de punibilidad no es 1.500.000. Bueno, lo que le quiero significar, claro, quiero que entiendan, porque la pregunta que dice la alumna es cómo usted diferencia la evasión simple, ¿sí?, de la defraudación del artículo 46 y de la evasión agravada, ¿me entienden? Eso No, quiero sí, que perfecto. sí. Claro, Entonces, el piso objetivo de punibilidad, ¿sí?, que contempla que contempla la ley, ¿sí?, debe superar ese monto, ¿me entiende? Si es menor al elemento objetivo de punibilidad, es el artículo 46 de la ley 11.683. ¿Se entendió? ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Sí, gracias. Sí. Bueno, ahora bien, ¿qué es lo que sucede cuando se agrava el delito? El delito es el mismo, chicos. Tiene los elementos que estuvimos hablando, ¿sí? Pero hay circunstancias fácticas y jurídicas que agravan la pena
porque el daño al fisco, porque la forma de actuar lo ha puesto en una situación de indefensión que debe agravarse la pena. ¿Me entiende? No sé si me sigue. ¿Puede repetir lo último, profesor? Sí. Gracias. Cuando estamos frente, ¿sí?, a un delito de evasión, ¿sí? Cuando estamos frente a un delito de evasión, la figura típica es la evasión simple. Se va a agravar cuando se den los elementos agravantes estipulados en el artículo 2, ¿sí? Las cifras de la evasión simple del artículo 1 antes eran de 400.000 pesos, ahora pasaron a ser de 1,5 millones, ¿sí? ¿Se entiende? Y Sí. la evasión agravada, el monto fue elevado de 4 millones a 15 millones por los índices inflacionarios, chicos, que inclusive quedan cortos. No sé si me entienden, ¿sí? Quedan cortos porque hoy es muy fácil mover 1,5 millones, 4 millones para contribuyentes que se dedican a las actividades industriales o comerciales. ¿Me entienden? Lo que se modificaron fueron los montos, que en la evasión simple antes eran 400.000, ahora es 1,5 millones, como dice el compañero, ¿sí? Y en la evasión agravada, el monto era de 4 millones, ahora pasó a ser de 15 millones. ¿Se entiende? ¿Me van siguiendo? Sí, profesor. Bueno, ¿cuándo se agrava la figura típica? La figura base de evasión simple, ¿qué te dice? Que se va a dar la evasión simple cuando usted evada fraudulentamente el pago de tributos, ¿sí? Eso dice la figura simple, la evasión simple. ¿Cuál es la acción típica? Evadir fraudulentamente. ¿Usted cuándo evade fraudulentamente? Cuando evita o elude pagar lo que legítimamente adeudaba, ya sea total o parcialmente. ¿Mediante qué conducta? Mediante declaraciones engañosas, mediante ocultaciones maliciosas, mediante ardid o engaño, que ya le dije qué significaba cada cosa. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, si usted comete un hecho, utiliza declaraciones engañosas, utiliza ardid o engaño, ¿sí?, y ha evitado o ha eludido el pago de 1.450.000 pesos, no estamos ante el delito de evasión simple. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque el piso objetivo de punibilidad no se satisface. ¿Cuál es el piso objetivo de punibilidad? 1,5 millones de pesos, ¿sí? Si usted comete el hecho, utiliza declaraciones engañosas, ocultaciones maliciosas, ardid o engaño, evita o elude pagar lo que legítimamente debería pagar, estaríamos ante la evasión simple, siempre y cuando, ¿sí?, siempre y cuando exceda el 1,5 millones de pesos. ¿Me entienden? Si no excede el 1,5 millones de pesos, estamos frente a la defraudación fiscal del artículo 46 de la 11.683. ¿Se entiende? Que siempre le preguntan diferencias entre la evasión simple y la defraudación del artículo 46 de la ley 11.683. ¿Cuál es la diferencia principal? Es la condición objetiva de punibilidad. Claramente la ley estipula como evasión aquella que supera el monto del 1,5 millones de pesos. En caso de configurarse los elementos que configuran la figura de la evasión simple, y si no se superan los montos que indica la ley, el ilícito pasa a ser reprimido por el artículo 46 de la ley 11.683, ¿sí?, que estipula multas sobre el tributo evadido. ¿Se entendió? Sí, profesor. Bueno,
Profe. Este delito de evasión simple, el delito base, el delito, es el tipo básico que es la evasión simple, ¿sí? Es un delito de daño. Eso quiero que ustedes sepan. Hace rato habíamos visto un delito de peligro. ¿Me entendieron? Ahora vemos un delito de daño. ¿Por qué hay daño? Porque requiere un resultado perjudicial. ¿Quién tiene el resultado perjudicial? Es el fisco, que dejó de percibir lo que tenía que haber percibido, y las arcas del Estado se han disminuido porque el contribuyente eludió o evitó pagar lo que legítimamente debía pagar. Y lo hizo utilizando maniobras que han burlado al fisco, que lo han engañado al fisco. ¿Sí? ¿Es posible la tentativa de este delito? Sí es posible la tentativa de delito cuando se comienza la ejecución del ilícito, pero se interrumpe por circunstancias ajenas de la voluntad del obligado o de la obligada. ¿Sí? Conforme a la escala penal del delito, ¿sí?, es posible gozar de beneficios que te dan los códigos procesales, chicos, que, por ejemplo, el beneficio de la exención de prisión o de la excarcelación. Es decir, va a quedar en libertad, puede quedar en libertad la persona, estar en libertad durante todo el proceso penal. ¿Se entendió? Entonces, cuando hay evasión simple, por lo general, el imputado, el acusado, el investigado, está en libertad, porque las penas que estipula este delito, ¿sí?, permiten la exención de detención o la excarcelación, conforme al Código Procesal Penal. ¿Sí? Ahora bien, ¿cuál es la diferencia con la evasión agravada? ¿Sí? Sigue siendo el mismo delito, eso quiero que ustedes lo sepan, ¿sí? Pero se va a agravar la pena, ¿sí? Se va a agravar la pena, se suma una pena que es mucho más gravosa, con lo cual este delito ya no va a admitir exención de prisión o excarcelación, porque el monto máximo de la pena supera los 8 años de prisión. Este es un tema jurídico para derecho penal, y porque el mínimo impide la aplicación de la condena condicional. ¿Por qué? Porque se va a la pena de 2 a 6, pasa a ser de 3 años y 6 meses a 9 años de prisión. Entonces la evasión agravada no permite que la persona que esté imputada esté en libertad, automáticamente la van a detener. Y se agrava la pena cuando se dan las circunstancias que estipula la ley. Por ejemplo, cuando el monto evadido superare la suma de los 15 millones de pesos. ¿Se entendió? Por ejemplo, cuando hayan intervenido, ¿sí?, si hubieran intervenido personas interpuestas para ocultar la identidad del verdadero sujeto, es decir, cuando hubo un testaferro, una testaferra, cuando el obligado utilizare fraudulentamente las exenciones, las desgravaciones, los diferimientos, las liberaciones, y el monto supera la suma que estipula la evasión agravada del artículo 2. ¿Se entendió? Entonces, cuando se da una de las circunstancias del artículo 2, la evasión simple agrava la pena y pasa a ser evasión agravada. Y es mucho más perjudicial porque no admite ni exención de detención o excarcelación, ni admite la libertad, porque las penas son de 3 años y 6 meses a 9 años de prisión. La única diferencia entre evasión simple y evasión agravada es la pena, que no es poca cosa, y las circunstancias, ¿sí? Y las circunstancias. ¿Se entendió, chicos? Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, por favor. Cuando la evasión está por debajo del piso de punibilidad y el contribuyente cae en la defraudación del artículo de la ley 11.683, mi pregunta es, ¿la carga de la prueba la tiene el fisco o el contribuyente? Siempre.
Tanto, yo quiero comentarte, no sé, creo que ya le dio la profesora Ewes la parte de los ilícitos de la ley 11.683, ya la vieron a esa, ¿no? Sí, yo no me acuerdo bien esa parte, por eso. Bueno, lo que es el artículo 46, ¿sí? Se llama defraudación dolosa, requiere en ese caso, ¿sí?, que el fisco demuestre el dolo, porque vos gozás del principio de inocencia, ¿se entiende? Entonces, al ser un ilícito de la ley 11.683 y solo el artículo 46 requiere dolo, la carga de prueba se invierte y está en realidad en la cabeza del fisco. El fisco debe probar la intención y el dolo, el ardid y el engaño del contribuyente, no el contribuyente. El contribuyente goza del principio de inocencia, ¿me entendés? Entonces, en ambos casos, la evasión agravada y la defraudación del 46 de la ley 11.683 tienen las mismas conductas, que es declaraciones. Si vos lees, ¿tienen a mano el artículo 46? ¿Lo tenés a mano? No, no lo tengo a mano, profe. Bueno, si vos lees el artículo 46, utiliza las mismas terminologías: declaraciones engañosas, ocultaciones maliciosas. A ver, dame 2 segundos y yo te busco la ley. Acá está. Defraudación del artículo 46. Dice, el que mediante declaraciones engañosas u ocultaciones maliciosas, sea por acción u omisión, defraudar al fisco, será reprimido con multa de tanto a tanto el importe del tributo evadido. Utiliza la misma terminología, ¿me entendés? Entonces, siempre se le pregunta la diferencia entre el artículo 46 y el artículo 1 de la Ley Penal Tributaria y el 46 de la 11.683, ¿sí? La acción típica en ambos es evadir fraudulentemente, ¿sí? Y se debe hacer mediante las conductas descritas: declaraciones engañosas, ocultaciones maliciosas, ardid o engaño. ¿Cuál es la diferencia principal? Es el elemento objetivo de punibilidad, que es el monto, ¿sí? Cuando nosotros en la evasión simple estamos hablando de un monto que supere el 1,5 millones, ¿sí? Si no supera el monto de 1,5 millones y se dieron todas esas acciones y se cumplieron con todos esos requisitos y hay dolo, estamos ante el artículo 46 de la ley 11.683. ¿Se entendió? Entonces, en ambos casos, tanto en el artículo 46 como en la evasión, el contribuyente goza del principio de inocencia. Se presume sin inocencia, el principio de inocencia, y quien debe demostrar la culpabilidad es el fisco. ¿Se entendió? ¿Pude contestar tu pregunta? Gracias. Bueno, ¿en qué estábamos? Estábamos en la diferencia entre evasión simple y evasión agravada. Ahí le expliqué cuál es la diferencia. La figura tipo, la figura básica del delito, se va a agravar cuando se den circunstancias específicas. En este caso, las circunstancias que estipula la ley penal tributaria, ¿sí? A su vez, quiero que ustedes sepan que al agravarse el delito, porque se han dado circunstancias que estipula la ley, la pena pasa a ser más gravosa y no le va a permitir al sujeto o a la sujete o a la contribuyente estar en libertad, porque la pena mínima, si es condenado, es de 3 años y 6 meses y la pena es de 9. Entonces va a estar preso. ¿Se entendió? ¿Alguna duda? Está bien, gracias, profesor. Bueno, ahora, ¿qué artículo? La profe ya le había dado el artículo. Vamos a ver ahora el artículo. Vamos a ver
las disposiciones generales, ¿sí? Las disposiciones generales de la ley penal tributaria, ¿sí? Eso es importante porque lo tenemos que analizar. A ver, vamos a ver con las modificaciones. Artículo 13. Muy bien. Bueno, cuando pasamos a la parte de disposiciones generales, ¿sí? Tenemos dos artículos específicos, ¿sí? Que incrementan el artículo 13 las escalas penales y luego el artículo 14 habla de los integrantes de las personas jurídicas, ¿sí? ¿Me van siguiendo? El artículo 13, ¿sí? Reza de la siguiente forma. Dice, las escalas penales se incrementarán en 1/3 del mínimo y del máximo para el funcionario o el empleado público que en ejercicio o en ocasión de sus funciones tomase parte de los delitos previstos en la presente ley, ¿sí? En tales casos, se impondrá además la inhabilitación perpetua para desempeñar la función pública, ¿sí? Esa es la primera disposición general. Es decir, cualquier escala penal se va a incrementar, o sea, cualquier delito de la ley penal tributaria se va a incrementar en 1/3 del mínimo y del máximo. Y eso es sumamente gravoso, porque si se van incrementando el mínimo o el máximo en 1/3, va a perder la oportunidad usted de poder gozar de los beneficios de la excarcelación o de la exención de prisión, ¿sí? Dice, las escalas se incrementarán en 1/3 del mínimo y del máximo para el funcionario o empleado público que en ejercicio o en ocasión de sus funciones tome parte del delito previsto en la presente ley. Y además se le impondrá la inhabilitación perpetua para desempeñarse en la función pública. Esa es la primera disposición general. Le pueden tomar un caso práctico que le diga que en la evasión simple intervino además un funcionario o una funcionaria pública. ¿Qué es lo que sucede? Y sucede lo que dice el artículo 13, que se va a incrementar 1/3 del mínimo y del máximo y además se le puede dar inhabilitación perpetua para desempeñarse en la función pública. Eso es importante que ustedes lo sepan, ¿sí? Entonces, este incremento de escalas penales y de inhabilitación perpetua que establece el artículo 13, primero que incluye a funcionarias y funcionarios y empleados y empleadas del Estado. Incluye a empleados públicos siempre que la función, aún estando en una escala inferior, le permita desplegar la conducta reprimida. ¿Me entienden? Se considera que existe traición a la confianza depositada y aprovechamiento de la situación funcional. Por eso es que hay un incremento de la escala, del mínimo, del máximo, y hay una inhabilitación perpetua, o sea, de por vida no va a poder ser más funcionario público, ¿sí? Incluye a funcionarios y a empleados. Quiero que sepan esto, que es importante, porque el funcionario o la funcionaria, por lo general, tiene una designación política, ¿sí? O ha rendido por concurso el cargo y tiene el rango de funcionario público. Distinto es el empleado o la empleada pública que tiene, principalmente goza de la estabilidad laboral que le da la ley de empleo público, ¿sí? Y en segundo lugar, también va a ser penado con una escala mayor, 1/3 del mínimo y del máximo, y la inhabilitación perpetua para trabajar en el Estado, ¿sí? Porque se considera que hubo una traición a la confianza que ha depositado el Estado y que hubo un aprovechamiento de la situación funcional, porque tenía ese cargo, lograron cometer algún ilícito tributario. Y dice el artículo, en ejercicio de las funciones
o en ocasión de las funciones. Abarca tanto ejercicio como ocasión. Hay ocasión de funciones, ¿sí? Ocasión de las funciones. En la ocasión de las funciones se incluyen los actos que no corresponden a la competencia del funcionario y que circunstancialmente pasaron por sus manos. No requiere vinculación directa del ilícito con el ámbito de competencia del autor, quien se aprovecha, ¿sí?, de esa función para cometer el delito. Porque le van a preguntar cuándo hay ocasión de las funciones, porque usted circunstancialmente tuvo en sus manos la posibilidad de realizar el acto, pero en realidad dependía de otra dependencia, pero usted circunstancialmente o por algún hecho, ¿sí?, pasó por su mano esa decisión, ¿sí?, y lograron cometer el ilícito, ¿sí? Y se añade la pena accesoria de inhabilitación perpetua, ¿sí? Es decir, que si lo condenan, la pena se va a agravar, la pena privativa de libertad, y además le van a imponer la pena de inhabilitación perpetua, ¿sí? No importa el origen de la función pública, que puede ser ya sea por una elección popular o por un nombramiento, no interesa si se participa permanentemente o accidentalmente de dicha función, no interesa para ley. Va a haber inhabilitación perpetua. ¿Se entendió el artículo 13? El artículo 13 de las disposiciones generales se llama incremento de escalas penales e inhabilitación perpetua. ¿Sí? ¿Alguna duda sobre este delito? No, profesor, nada más. Es el mismo artículo, nosotros lo tenemos en el 12 y ya no se llama así el título, es participación criminal de funcionarios públicos. Bueno, es el mismo tipo penal. Claro, A ver, quiero es que el usted mismo. sepa que en materia, o sea, han cambiado los titulares, pero no le van a preguntar el artículo 12, el 13, le van a preguntar directamente el título, ¿me entiende? ¿Qué significa evasión simple? ¿Qué significa este tipo de delitos? Que cómo lo puede nombrar. Igual si usted va al autor Núñez, si usted va o a Catalina García Vizcaíno, lo que yo quiero que sepan es cuándo se da el delito, cómo se produce el delito, cuáles son los requisitos del delito. ¿Se entendió? Sí, sí, perfecto. Es como que yo le diga homicidio simple o crimen o asesinato, ¿me entiende? Lo que le digo en derecho penal, lo que usted tiene que saber es cuándo ocurre el hecho, ¿sí? ¿Por qué ocurre y quiénes son los que tienen que cometer para que se agrave la pena, para que se consuma el delito? ¿Me entendió? Sí, profesor. Y usted tiene que sacarse las dudas porque siempre se le pregunta, se le hace un caso práctico. No queremos que ustedes sean abogados, ni jueces, ni juezas, ni fiscales, sino que entiendan qué pasaría si usted comete un hecho de evasión simple, cómo tiene que prosperar la evasión simple y qué pasa si intercede, por ejemplo, un funcionario público que trabajaba, no sé, en la FIP. ¿Se entendió? Entonces, usted va a explicar cuáles son las conductas que debe desplegarse, ¿sí? Las conductas que debe desplegarse para que se cometa la evasión y que además se va a incrementar el mínimo y el máximo de la pena porque interviene un funcionario público en ocasión en ejercicio y que además se le va a dar la pena a ese funcionario de inhabilitación perpetua. ¿Se entendió? Sí, 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 gracias. No, bueno, ahora bien, el delito que sigue. ¿Quién es la alumna que está participando? Que me gusta que participen porque si no se van a aburrir con derecho penal. Lourdes. Lourdes, bueno. El delito que sigue, ¿sí?, que quiero que sepan, es un tipo penal que ha sido incorporado hace tiempo y se modificó, ¿sí? Y que en el derecho penal nosotros lo denominamos como responsabilidad de los integrantes de personas jurídicas del derecho privado. ¿Se entendió? Principalmente, ¿sí?, el delito reza que las personas que se enumeran taxativamente, ¿sí?,
van a estar inmersas dentro del tipo si cometen una determinada acción, ¿sí? Cuando alguno de los hechos previstos, ¿sí?, en la ley hubiera sido ejecutado en nombre, con la ayuda o en beneficio de una persona de existencia ideal, es decir, una persona jurídica, que puede ser una mera asociación de hecho o un ente, ¿sí?, que tengan calidad de sujeto o no, ¿sí?, pero que se le atribuya la condición de obligado, ¿sí?, la pena, ¿sí?, de prisión se le va a aplicar a las personas que se enumeran a continuación. Es decir, es muy importante que sepan esto porque ya va más allá a la ley, ¿sí? Ya habla sobre la responsabilidad de aquellas personas que integran alguna persona jurídica, los directores, los gerentes, los síndicos, los miembros del Consejo de Vigilancia, los administradores, los mandatarios, los representantes o los autorizados. Si ha sido cometido el hecho por una persona jurídica, ¿sí?, la ley establece que la pena puede ir a una de las personas o a varias que nombra taxativamente. ¿Se entendió? Es decir, le van a preguntar, ¿qué pasa si el hecho de evasión ha sido cometido por una sociedad anónima? Le van a preguntar eso, ¿sí? Y ustedes tienen que saber que la evasión simple no se puede aplicar una pena privativa de la libertad a la persona jurídica, es decir, a la empresa, porque es una persona de existencia ideal. ¿Estamos de acuerdo? Entonces todos utilizarían personas jurídicas para cometer ilícitos penales, ¿me entienden? Pero la ley avanzó en esto, ¿sí?, y permite que la pena recaiga en los directores de esta persona jurídica, en los directores de la sociedad anónima, en los gerentes de la sociedad de responsabilidad limitada, en los síndicos, en los miembros del Consejo de Vigilancia, en los administradores, en los mandatarios, en los representantes o autorizados. Permite esto la ley, ¿sí? Cuando la ley habla de entes ideales, ¿sí?, no importa la estructura que adopte el ente ideal, ¿sí?, siempre y cuando se trate de una persona no física, ¿sí?, a la que se le pueda atribuir un hecho imponible tributario o previsional, que tenga responsabilidad tributaria o previsional. Y este exige la intervención personal en el hecho punible, aunque el acto carezca de eficacia, aunque no se logre la evasión, pero intervino el director o el gerente o la síndica o la administradora o la mandataria o el representante o el autorizado, los miembros del Consejo de Vigilancia, ¿sí? Y se requiere una acción dolosa. ¿Por qué es importante? Porque siempre le pregunta y se agrega, ¿sí?, la condena a la persona jurídica, ¿sí?, cuando los hechos delictivos, ¿sí?, se hubieran realizado en nombre, con la intervención o en beneficio de la persona de existencia ideal. Y se le agrega en el párrafo segundo, se le agrega la sanción a la entidad, ¿sí?, que puede ser conjunta o alternada. Y la sanción puede ser multa, puede ser una suspensión en las actividades de forma total o parcial, puede ser la suspensión de la persona jurídica para participar en algún concurso o licitación, ¿sí? Puede recaer en la cancelación de la personería, puede haber suspensión o pérdida de algún tipo de beneficio del fisco, es decir, un beneficio fiscal, ¿sí? Distintas sanciones que van
hacia la persona jurídica, hacia la empresa. Generalmente hablan de personas ideales, pero estos hechos lo pueden cometer las empresas, generalmente las sociedades anónimas, ¿sí? Y hablamos de disposiciones generales, ¿sí? Hablamos de disposiciones generales porque estos artículos que nombramos recién, tanto de la intervención del funcionario o del empleado público en declaración en ejercicio, como la intervención de una persona jurídica con la acción de una de las personas físicas como los directores gerentes, son delitos, ¿sí?, que van a agravar los otros delitos base que vinimos viendo, como por ejemplo la evasión simple o la evasión agravada, que además pueden agravarse más si vienen de la mano del artículo estos que estamos estudiando. Es decir, ¿qué pasa cuando se da la evasión simple? Cuando ocurren estas conductas y el monto supera el 1,5 millones de pesos. ¿Estamos de acuerdo? Cuando viene la evasión agravada, cuando se da una de las circunstancias del artículo 2, ¿qué pasa? Se agravan las penas privativas de la libertad. ¿Y qué pasa si interviene en ese hecho un funcionario, un empleado público, en ejercicio o en la ocasión de sus funciones? Se aplica, ¿sí?, la pena de inhabilitación perpetua para desempeñarse en la función pública de esta persona, y además el mínimo y el máximo se incrementan en 1/3 de la pena privativa de la libertad. ¿Y qué pasa si uno de estos hechos que han sido previstos en la ley han sido ejecutados en nombre o con la ayuda o en beneficio de una persona de existencia ideal, es decir, no de existencia real, ¿sí?, sino de existencia ideal, ¿sí? ¿Qué sucede, ¿sí?, con sus miembros cuando han tomado intervención, ¿sí? Y bueno, esos miembros van a sufrir la pena de prisión. Si no, es muy fácil crear entidades, crear personas de existencia ideal para cometer ilícitos tributarios. ¿Por qué? Porque la evasión simple, yo le dije que la pena privativa se le va a aplicar a la persona física, ¿sí? Entonces, cuando lo comete una persona y interviene una persona ideal, la pena privativa va a ir hacia las personas que taxativamente se han descrito en el tipo. ¿Me entiende? ¿Alguna duda, chicos? Estos artículos siguen vigentes y se aplican. Se está dando mucho estos casos, chicos. Se están dando mucho estos casos por la cantidad de maniobras fraudulentas que existen en la vida cotidiana. Es decir, por la presión tributaria se despliegan muchísimas maniobras tendientes a lograr burlar al fisco. ¿Vamos bien, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. ¿Tienen alguna otra duda, chicos, de los artículos que vamos viendo o de los que vieron con la contadora Ewes? Me habían preguntado las condiciones objetivas de punibilidad en la evasión simple, la diferencia con el 46 de la ley 11.683, la diferencia con el delito de evasión agravada, ¿sí? Yo quiero que ustedes me digan si tienen alguna otra duda, por favor, porque es el momento que tienen para preguntar. No quiero que se vuelva una clase netamente teórica de derecho penal, porque ustedes no son abogadas ni abogados, sino que están estudiando para ser contadores. Entonces quiero que se vuelva más dinámica. Si no, de escribir artículo por artículo se vuelve muy tedioso y no lo van a aprender, y tampoco están estudiando para ser jueces o fiscales. Sí, para entender cuáles penas pueden venir de la mano de determinados ilícitos tributarios. ¿Me entienden? ¿Alguna otra duda, chicos?
Bueno, a ver, vamos a la siguiente figura. A la otra figura que vamos a ver ahora. Hay una modificación que se da al artículo 16 de la Ley Penal Tributaria, que es importante que la sepan, ¿sí? En la antigua ley existía la extinción de la acción penal por la aceptación y por el pago. En la antigua ley, quiero que sepan esto, porque siempre se les pregunta, ¿sí? En la antigua ley, cuando existía el delito de evasión simple tributaria o evasión simple previsional, ¿sí? Y se investigaba, se imputaba, y antes del requerimiento fiscal de elevación a juicio, el contribuyente o la contribuyente aceptaba la liquidación y la determinación tributaria, ¿sí? En forma incondicional, ¿sí? O sea, no se puede reabrir luego la discusión sobre la deuda, ni solicitar la repetición, y hay un pago total. La ley en ese momento permitía que se busque un beneficio para el contribuyente, ¿sí? Y se otorga ese beneficio por única vez y por cada persona física, ¿sí? Cuando ha sido incondicional la aceptación de la deuda y del pago, antes de que se eleve a juicio la causa. Esto ya no existe, esto se llamaba extinción de la acción penal por aceptación y pago. Esto ya no existe, quiero que ustedes sepan. Cambió totalmente el articulado, ¿sí? Y ahora hablamos de exención de responsabilidad penal, no de extinción, ¿sí? La ley dice que el obligado que regularice espontáneamente su situación, dando cumplimiento a las obligaciones, quedará exento de responsabilidad penal siempre que la presentación no se produzca a raíz de una inspección iniciada y que todo se vincule directa o indirectamente con él. ¿Qué quiere decir esto? Este artículo, ¿sí? Este artículo viene en beneficio del contribuyente, ¿sí? Está dentro de lo que se llaman disposiciones generales. Nosotros veíamos cómo determinadas acciones realizadas por determinado sujeto agravaba las penas de alguno de los delitos y encima le daba inhabilitación de forma perpetua, por ejemplo, cuando interviene algún funcionario o empleado público. Este artículo, ¿sí?, que viene incorporado, dice que el sujeto obligado que regularice espontáneamente su situación, dando cumplimiento a las obligaciones evadidas, quedará exento de responsabilidad penal siempre que su presentación no se produzca a raíz de una inspección iniciada, observación de parte de la repartición fiscalizadora o denuncia presentada que se vincule directa o indirectamente con él. Es decir, ¿por qué? Ustedes dirán, pero claro, me parece lógico que quede exento de responsabilidad porque fue y pagó. No es así. Yo le quiero explicar algo, cómo se debe entender el derecho penal. Si una persona comete el delito de robo de una bicicleta, pero después va y la devuelve, el delito ha sido cometido, chicos. ¿Me entienden?
no es que no va a ser sometido a proceso y enjuiciamiento, porque usted haya ido y haya devuelto la bicicleta. El delito ha sido cometido, ¿se entendió? Y por más que devuelva la bicicleta, ya cometió el delito. ¿Estamos de acuerdo? Entonces va a ser sometido a la acción represiva del Estado. Con la vieja ley, si usted cometía el hecho de evasión y después aceptaba voluntariamente todo y pagaba antes de que se eleve a juicio, es decir, usted tiene el acto de imputación, se defiende, se investiga y luego se va a juicio. Usted iba y pagaba, ¿sí? Se beneficiaba y quedaba quedaba exento de pena privativa de libertad. Ahora, ¿qué te dice la ley? Señor, usted que está obligado y va y regulariza espontáneamente su situación, dando cumplimiento a todas las obligaciones evadidas, quedará exento de responsabilidad penal siempre y cuando no se haya producido como consecuencia de una inspección iniciada, de una observación por parte de la repartición fiscalizadora o de una denuncia presentada. ¿Cómo puede suceder esto? Puede suceder que una persona ha cometido la evasión y en el año 2018 y 2019 no pagó impuesto a las ganancias, ¿me entienden? Y no pagó impuesto a la ganancia porque cometió alguna maniobra con ardid o con engaño, ¿sí? Con declaraciones engañosas o con ocultaciones maliciosas y evitó pagar lo que debió pagar. Pero en el año 2021 fue y pagó espontáneamente todo lo que eludió en el año 2018 y 2019. ¿Se entiende? Si lo hace, ¿sí? Si lo hace, queda exento de responsabilidad, siempre y cuando ya no haya alguna inspección o no haya alguna observación por parte de la AFIP o no haya ninguna denuncia presentada. Si se produjo la inspección, si se produjo alguna observación de la AFIP o si hay alguna denuncia, ya no va a gozar de este beneficio que es la exención de responsabilidad penal. Es muy importante este artículo porque si bien es en beneficio del contribuyente, te pone muchos requisitos, te pone muchos peros, como se dice, no es tan sencillo. Entonces, este artículo es mucho más severo y es restrictivo para el contribuyente, ¿sí? Entonces, es un avance que hay por las formas de cometer los distintos ilícitos tributarios, las formas y la cantidad que se dan de maniobras que tienden a evadir, a eludir las obligaciones tributarias. Entonces, cuando nosotros hablamos de disposiciones comunes que agravan la pena, también tenemos una disposición común que permite la exención de responsabilidad cuando se dan las circunstancias que dice la ley penal tributaria. ¿Tienen alguna duda, chicos, de lo que le acabo de comentar? Hola, hola. Profe, Sí. ¿esto se aplica para la figura de evasión simple y agravada también? Habla de evasión, solo la figura de evasión, porque lo dice, correcto, lo dice el artículo, dice la ley, digamos. El obligado que regularice espontáneamente su situación dando cumplimiento a las obligaciones evadidas. Entonces es correcto lo que usted contempla, es para los delitos de evasión simple y agravada, porque ahí no te excluye nada, son obligaciones evadidas. Cuando es simple, se dan los requisitos del artículo 1, y cuando es agravado es porque da una circunstancia objetiva o subjetiva, pero siempre sigue siendo la figura, se agrava la pena. Entonces, vos vas a quedar exento de responsabilidad si vos vas y pagas todo lo que estabas debiendo porque vos lo evadiste, pero debe ser un pago espontáneo y total, pero debe ser
espontáneo y total, porque no debe haber una inspección de esos periodos, porque si hay una inspección es porque la AFIP sabe que vos evadiste. Si a vos te están inspeccionando tus libros contables y tus cuentas bancarias del año 2018, es porque estás dudando o porque hay sospecha de que vos evadiste, porque declaraste ingresos por 2 millones de pesos en el año 2018 y en realidad tus movimientos bancarios son de 4 millones. Entonces vos cometiste algún hecho ardidoso o engañoso para eludir tu obligación en el impuesto a las ganancias. Entonces, si hay una inspección que se inicia para averiguar eso, o si hay alguna observación de tus declaraciones juradas por parte de la AFIP, o si hay una denuncia, ya no va a proceder el beneficio de la exención de responsabilidad penal. ¿Y usted puede pagar? Sí, puede pagar, pero la ley penal va a continuar, el proceso penal va a continuar. Es como yo le doy el ejemplo, el que sustrae una bicicleta y comete el delito de hurto o robo, por más que la devuelva, ya ha cometido el delito. En este caso es lo mismo, ya evadió. El único beneficio que te da es la exención de responsabilidad penal siempre y cuando sea antes o sin que se haya iniciado alguna inspección, alguna observación o alguna denuncia penal. Pero es en el delito de evasión. Correcto. ¿Alguna otra duda? O sea que es exención de responsabilidad penal, no reducción. No, exención de responsabilidad penal. No va a ir preso, en otras palabras. ¿Me entendés? Pero va a tener que pagar. Le voy a dar un repasito al delito de evasión, porque siempre se le preguntan. A nosotros nos interesa que cuando ustedes desarrolle evasión o evasión agravada, usted para desarrollar evasión agravada tiene que saber evasión simple, ¿sí? ¿Cuándo hay evasión? Porque lo interesante de esto es que ustedes comprendan qué es la evasión, porque es el delito que está en auge, el delito más no sé, más contemporáneo que hay, porque la gente que quiere, o mucha gente, ¿de qué se queja? De que hay muchos impuestos en la Argentina, ¿verdad? Y no quiere pagar. Entonces, va evolucionando el delito de evasión y evasión agravada, no solamente aumentando no solamente aumentando los límites, por ejemplo, se pasó de 400.000 a 1,5 millones. Fíjense ustedes cuál es lo importante de aumentar el mínimo de la condición objetiva de punibilidad, porque pueden darse los casos que la ley que usted, yo quiero que ustedes entiendan algo. Por ejemplo, en el año 2011, ¿sí?, para evadir se necesitaba que se den los elementos del artículo 1 y que el monto exceda los 400.000 pesos, ¿verdad? Entonces, usted es sometido a proceso penal, ¿sí?, con la ley que estipulaba los 400.000 pesos, porque usted evadió 500.000. Entonces está dentro de la evasión simple. Cuando usted se defiende en el proceso penal, pasan varios años y se modifica la ley. ¿Se entendió? Y pasa de 400.000 a 1,5 millones, el mínimo. ¿Sí? Entonces usted había evadido 500.000, superaba los 400.000, pero el proceso sigue abierto, no culminó y viene una nueva ley que dice 1.500.000 pesos. ¿Qué harían ustedes? Dicen que la ley que se debe aplicar es la ley al momento del hecho. ¿Estamos de acuerdo? Entonces a usted le dice la AFIP, usted tiene un mínimo, usted evadió 500.000 pesos y la ley decía 400.000. Pasaron 2 años, vino y se modificó la ley, dice 1,5 millones. ¿Usted qué va a lograr? El sobreseimiento. ¿Sabe por qué? Porque va a pedir que se aplique la nueva ley que es más benigna. ¿Por qué más benigna?
porque pasó de 400.000 a 1,5 millones, ¿entienden? Y usted estaba en 500.000. Entonces, con la nueva modificación, usted no está dentro del delito de evasión. Entonces, queda sobreseído de la causa y pasa solamente a deber lo que dice la ley 11.683 en el artículo 46. ¿Se entiende lo que le digo? Entonces ahí puede aplicar lo que se estudia en la ley, en el derecho tributario constitucional, que es la vigencia de la ley penal en el tiempo. Dice que las leyes tributarias rigen a futuro y solamente son retroactivas cuando la ley penal tributaria es más benigna. ¿Nosotros podemos aplicar? Sí podemos aplicar. Entonces, si usted hoy evade 1.600.000 pesos, está dentro de los parámetros que dice la evasión simple. Y si se lo lleva a juicio, a proceso penal, y el año que viene sigue abierto el proceso sin que haya sentencia y se modifica y se pasa de 1,5 millones a 2 millones, usted va a poder pedir el sobreseimiento porque ya su piso está por debajo de lo que requiere la ley. ¿Me entienden lo que le digo? Por eso es importante que ustedes sepan la vigencia de la ley penal en el tiempo. La ley penal tributaria, la ley tributaria en el tiempo rige siempre para adelante, desde la sanción para adelante, nunca para atrás. Solamente puede ser retroactivo la ley penal tributaria más benigna. ¿Se entendió lo que le digo? Porque le van a preguntar eso en el final. La vigencia de la ley tributaria en el tiempo, la vigencia de la ley tributaria penal en el tiempo, ¿sí? La regla general es que las leyes tributarias rigen hacia adelante y la excepción es la retroactividad de la ley penal más benigna. El caso que le acabo de dar es un caso de retroactividad de la ley penal más benigna. ¿Por qué retroactivo? Porque va a aplicar una ley nueva a un hecho viejo que todavía no tuvo sentencia, porque por lo general se aplica la ley vigente al momento del hecho, pero si posteriormente sale una ley que es más benigna, es decir, que beneficia al imputado, usted puede pedir esa aplicación y queda sobreseído porque no está dentro del delito de evasión simple, pero sí va a estar dentro de la defraudación del artículo 47. ¿Me entienden? Sí, profesor. Estas cosas que le digo le toman siempre en los finales, chicos, ¿no? Es un análisis de toda la materia, ¿no? Vigencia de la ley en el espacio, en el tiempo, ley penal tributaria. Ley penal tributaria siempre, siempre, siempre se la toman en los finales. Siempre le preguntan evasión simple, le preguntan evasión agravada y le preguntan alguna disposición general que sea, porque lo que vimos recién, cuando es cometido por un empleado público, por un funcionario público, puede darse en cualquiera de los delitos, ¿me entiende? Y se agrava la pena y se le agrava la pena para el funcionario o el empleado. También le van a preguntar esto que hablábamos recién, de la exención de la responsabilidad penal. ¿Y cuándo se da la exención de la responsabilidad penal? Solo cuando usted va y paga lo que evadió espontáneamente. Pero no tiene que haberse dado una inspección, una observación, una denuncia penal. ¿Se entendió? Porque si ustedes van y lo inspeccionan y la AFIP ya está dudando de sus declaraciones juradas y de las manifestaciones de bienes, y usted va y paga, no va a quedar exento de responsabilidad penal. Usted tiene que hacer antes de que la AFIP inspeccione, observe o haga denuncia penal, usted tiene que hacer la regularización y el pago total de lo evadido. Por eso el alumno preguntaba muy bien si era para elevación. Sí, es para elevación, no es para otro delito. ¿Alguna pregunta, chicos? Lo que les quería decir que tiene que tener bien en claro qué es una declaración engañosa o explicar cuándo estamos ante el frente de declaraciones engañosas, ocultaciones maliciosas, ardid o engaño. Y en todos los delitos penales tributarios de la ley penal tributario rige el principio de inocencia y la carga de la prueba la tiene el fisco y el Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal, ¿sí? Está obligado el agente fiscal a generar una denuncia ante el fisco, pero también la denuncia puede ser por un tercero que no sea el fisco. Entonces el juez
le va a obligar a la AFIP a hacer una inspección y una determinación de oficio para ver si estamos frente de un delito. ¿Se entendió? ¿Tienen alguna duda, chicos? ¿Quieren hablar de algún delito en especial? Les voy dando un popurrí para que ustedes puedan captar lo que es la ley penal tributaria, que ustedes tienen que saber estas cuestiones y no más específico, como si fueran jueces, fiscales o abogadas. Profesor, una consulta. Para aplicar bueno, en este caso, la sanción, que es la pena, hay todo un procedimiento, ¿no es cierto? Claro, correcto. Todo esto que estamos viendo de la ley penal tributaria, la ley penal tributaria forma parte del Código Penal. El Código Penal es un código penal único para toda la Argentina que lo sanciona el Congreso de la Nación. ¿Sí? Sí. Cuando usted comete un delito de esta naturaleza, ¿sí? Por más que sea penal tributario y tenga competencia en materia tributaria, lo va a investigar el Poder Judicial. ¿Se entiende? Sí. Entonces, si es un tributo nacional, usted a ver, ¿qué ejemplo de tributo nacional me puede dar usted? Que se le ocurra, cualquiera. El IVA o ganancias. Muy bien. Usted con el IVA o con ganancia comete algunos de estos hechos o supuestos hechos. ¿Vamos bien? ¿Quién lo va a investigar? Va a ser el juzgado federal. ¿Me escuchó? Sí, en materia tributaria. ¿Por qué? Porque estamos ante un tributo nacional. Entonces, nosotros vamos y sabemos que la contratan usted, a mí, a todos nosotros para defender a María o a Pedro, ¿sí? Y se le acusa a María o a Pedro de que evadió ganancias del periodo fiscal 2018, por ejemplo, ¿sí? ¿Dónde le van a hacer la audiencia de imputación? En el Poder Judicial de la Nación. En lo que es Salta es el juzgado federal, ya sea de Orán, ya sea de Tartagal o ya sea de Salta. ¿Se entendió? Por el territorio. ¿Estamos? Sí. ¿Quién va a llevar adelante la investigación? Va a ser el juzgado federal, que tiene un juez y que además dentro de la justicia federal está el fiscal federal que va a acusar, que tienen el sistema acusatorio. La AFIP puede aportar pruebas en el proceso y constituirse en querellante, porque la AFIP está enojada, porque la AFIP es el organismo que debía recaudar y no logró recaudar porque María o Pedro utilizaron maniobras, declaraciones engañosas, ocultaciones maliciosas, utilizó ardid, engaño y no ingresó lo que tenía que ingresar. ¿Se entiende? Entonces, claro, ¿quién va a investigar? Va a ser el Poder Judicial Federal, que es el juzgado federal. Ahí tenés un juez o una jueza y tenés el Ministerio Público Fiscal, que es un fiscal o una fiscal. Ellos van a llevar adelante el proceso penal, la investigación penal preparatoria, como se dice, ¿sí? Profesor, bueno, la denuncia la inicia la AFIP, ¿no es cierto? Como regla general, la denuncia la hace la AFIP cuando estamos ante un tributo nacional, ¿sí? Están obligados ellos a iniciar la denuncia, ¿sí? Y cuando ellos denuncian en sede federal, en el Poder Judicial Federal, porque estamos ante un delito, ante un tributo nacional, estamos hablando, ¿sí? Cualquier sanción en el ámbito administrativo queda suspendida, ¿sí? Puede continuar el proceso de determinación de oficio de la deuda, pero si ustedes leen el artículo 74 de la ley 11.683, dice que en la resolución determinativa de oficio deberá consignar las sanciones si no se considera la indemnidad del contribuyente, dice el artículo 74. Por eso yo le decía que cuando hay resolución determinativa de oficio, ¿qué tienen que consignar eso? El tributo adeudado, los intereses y la multa, ¿se acuerdan? ¿Qué sanción tiene la ley 11.683? Multa, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué decimos como regla general? Que en la resolución determinativa de oficio, ¿sí? el juez administrativo o la jueza administrativa tiene que consignar el tributo adeudado, los intereses, las multas
y la intimación para que paguen en el plazo de 15 días, ¿verdad? Eso es la regla general, ¿sí? Eso dice el artículo 17. Y el artículo 74 dice que en esa resolución, si el juez o la jueza no imponen sanción, se considera la indemnidad del contribuyente y no se le podrá aplicar sanción luego. Es decir, ¿qué te dice la ley? Que si vos solamente aplicás el tributo y sus intereses y no le aplicás multa, ya no le podés aplicar multa después, ¿sí? Claro, ¿Qué pero es lo que... eso es sede administrativa, digamos, ¿no es cierto? Correcto. Y ahora te voy, ¿por qué te explico esto? Porque si durante, escúchame, si durante el proceso de determinación de oficio de la obligación tributaria, ¿sí?, se descubre que estamos ante la comisión de algún delito penal tributario, que puede ser asociación ilícita tributaria, evasión agravada, alteración dolosa, lo que vos quieras, ¿qué va a hacer el agente fiscal? Tiene que notificar al juez o a la jueza federal para que inicie la investigación, ¿me entendés? Claro. Por la posible comisión de un delito penal tributario o de varios delitos, ¿me entendés? Pero la sede administrativa va a continuar con el proceso de determinación de oficio, porque una cosa es que ellos te quieran cobrar y otra cosa es que vos caigas preso. Lo mismo va a tener que pagar, ¿me entendés? Claro, claro. Entonces, ¿quién tiene que hacer la denuncia en sede penal, en sede federal? La AFIP. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y la AFIP, al hacer la denuncia, le tiene que dar toda la documentación al Poder Judicial para que investiguen. ¿Me entendés? Ahí tiene que mostrar la acción dolosa, digamos, con esa documentación. Claro, Pero, cuando ya pasa a la órbita federal y está dentro de un proceso penal de investigativo, ¿sí? ¿Quién tiene que acusar? Es el fiscal, ¿me entendés? El fiscal penal o la fiscal penal, ¿sí? ¿Y qué va a hacer la AFIP? Se va a constituir en querellante que va a contribuir a la investigación y va a aportar pruebas, ¿me entendés? Ah, bien, bien. Pero la AFIP no acusa, denuncia y aporta prueba. El que acusa es el fiscal, ¿sí? Sí. Ahora bien, puede pasar que la denuncia la haga un tercero, que no es la AFIP. ¿Está permitido? Sí está permitido. Entonces, usted va porque se enteró que determinada empresa está evadiendo impuestos y usted está enojada porque esa empresa evade impuestos y su empresa sí paga, usted va y hace la denuncia. ¿Me entiende? Sí. ¿Qué va a hacer el juez o la juez federal y el fiscal o la fiscal federal? Van a tomar el caso y le van a notificar a la AFIP para que la AFIP acerque toda la documentación que tenga, ¿sí? Siempre tiene que haber veracidad en la denuncia, tiene que haber consistencia en la denuncia. ¿Me entendés? Claro. ¿Y cómo va a investigar la AFIP que no sabía? Le va a hacer un procedimiento determinativo de oficio, ¿me entendés? Bien. Y otra cosita que quiero que sepan. Si se da la evasión en un tributo provincial, deme un ejemplo de tributo provincial, por favor. Actividades económicas. Actividades económicas. ¿Sí? Es un delito, es un tributo provincial de Salta, ¿sí? Sí. Y usted eludió el pago de actividades económicas por 2 millones de pesos, ¿ante qué delito tributario podemos estar? Evasión simple. Evasión simple, correcto. ¿Sí? ¿Quién va a investigar? En este caso, la justicia, pero provincial. Correcto, correcto. Entonces, ahí entiende cuando yo le digo que la ley penal tributaria forma parte del Código Penal, que es uno solo para toda la Argentina. ¿Me entiende? Claro. Entonces, el delito va a ser el mismo. Usted, un mismo contribuyente, puede cometer la evasión simple de actividades económicas y la evasión simple de ganancia en el año 2018, por ejemplo. Y a usted lo investiga ganancia el juzgado federal y a usted lo va
a investigar actividad económica la justicia provincial. ¿Me entiende? Sí. Quienes investigan y acusan son las fiscalías, eso quiero que ustedes sepan, ¿sí? Tanto Dirección General de Renta de la provincia como la FIP están obligadas a correrle vista de las actuaciones al Ministerio Público Fiscal para que investigue la posible comisión de un delito, ¿sí? No es que va a la FIP o Dirección de Renta y le dice, señor juez, señor fiscal, la contribuyente María o el contribuyente Pedro evadieron. No. Posiblemente están ante el supuesto de evasión simple conforme a la Ley Penal Tributaria, artículo 1, y o cualquier otro delito que se estime se haya cometido conforme a las investigaciones y la acción penal que realice el Ministerio Público. ¿Me entendés cómo se hace? Sí, sí, sí. Bueno, otra pregunta, pregunten lo que quieran porque estos, generalmente en los finales se le hace casos prácticos sencillos para que usted relacione qué es una evasión simple, qué es una evasión agravada, cuando hay una exención de la pena, cuando hay un agravante, cuando interviene una persona jurídica, qué puede pasar, si interviene una sociedad anónima, la sociedad anónima va a tener pena, pero además la pena privativa de libertad van a ir a sus directores. Eso es lo que uno busca, que ustedes relacionen, ¿sí? Y no se vuelvan locos con las penas, es decir, 2 años y 6 meses a 6 años, 2 años a 6, 3 años y 6 meses a 9, no nos interesa, a mí no me interesa que ustedes sepan eso, sí me interesan lo básico y concreto de los delitos penales tributarios, cuándo es la acción, qué es una declaración engañosa, qué es una ocultación maliciosa, qué es un ardid, qué es un engaño, eso nos interesa que sepan en la ley penal tributaria, no las penas privativas, porque ustedes no van a ser jueces por esta carrera, capaz que lo son porque estudian abogacía, pero lo que quiero significar es que queremos que sepan esas cuestiones fundamentales. Sí es importante que sepan que la evasión es más de 1,5 millones y la agravada pasó a 15 millones. ¿Sí? Y que si no supera el 1,5 millones, estamos ante la posible comisión de la defraudación del artículo 46 de la ley 11.683 y no ante la ley penal tributaria. La diferencia son las penas privativas de la libertad, chicos. Y ese caso práctico que yo les di, que hoy quizás lo llevan a proceso a un contribuyente que supuestamente evadió 1.600.000 y estaría dentro de la evasión simple y pasó mucho tiempo la investigación, se modificó la ley y en vez de ser más de 1,5 millones pasó a ser más de 2 millones, ¿qué puede aplicar la ley penal tributaria más benigna retroactivamente por la vigencia de la ley penal en el tiempo? ¿Me entienden? ¿Y qué va a pedir? El sobreseimiento. Pero bueno, son ejemplos que yo le doy porque eso siempre le preguntan en el final. No se vuelvan locos sabiendo los años de 2 a 6 meses, de 3 años y 6 meses a 9, eso no nos interesa. Sí nos interesa la parte fundamental de los delitos. Tampoco que se estudien palabra por palabra, porque no van a ser abogados o abogadas, o jueces o juezas, o fiscales. Necesitamos que ustedes interpreten la ley penal tributaria y la diferencien del régimen penal de la ley 11.683. Sí le van a preguntar de la ley 11.683 cuáles son las infracciones formales, cuáles son las infracciones materiales, cuándo se requiere dolo y cuándo tiene que probar el fisco. En todos los ilícitos tributarios de la ley 11.683, en el único caso que hay carga de la prueba en cabeza del fisco es del artículo 46, porque ya estamos hablando de ardid y engaño y lo debe probar el fisco, porque le está rompiendo su principio de inocencia. En los otros no lo requieren. Pero bueno, un poco de popurrí tanto de los ilícitos de la 11.683 como de la ley penal tributaria. ¿Tienen alguna otra pregunta? Otra cosa que quiero que sepan es que la denuncia penal, cuando se formula la denuncia penal, que ya lo dije recién, el hecho de denunciar penalmente la comisión de algún delito, ¿sí?, no suspende la sustanciación y la resolución del procedimiento de determinación de la deuda
¿sí? No lo suspende, puede continuar, ¿sí? Pero cuando se denuncia penalmente, continúa el procedimiento de determinación de oficio, ¿sí? Pero en el procedimiento de determinación de oficio se va a prohibir que le pongan una sanción hasta tanto se resuelva en sede penal, ¿sí? Bueno, chicos, estamos en horario. Mañana vamos a ver la parte procedimental, que es muy entretenida, es muy linda. Si quieren sacarse otras dudas mañana no hay ningún problema. Yo quiero que ustedes la hagan más práctica y más didáctica a estas clases, porque es más que nada, más que teórico, es mucho más práctico para que lo tomen bien. Así que nos vemos mañana a las 20 horas y que tengan muy buenas noches. Gracias, profesor. Buenas noches. Buenas noches, profe.